Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Copio esta frase de un amigo brasilero que hace podcast en Brasil porque uno nunca sabe en qué momento nos estarán escuchando. Esta es La Oruga, soy Rosa Vera y junto a Francesco Uccelli vamos a conversar con Sofía Maher, socióloga sanmarquina, doctora por la Pontificia Universidad Católica del Perú y excomisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, de ahora en adelante CBR. La CBR fue creada en el año 2001 en un difícil contexto político durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua. Luego fue presentado en Palacio de Gobierno ante el presidente Alejandro Toledo el 28 de agosto de 2003. Salomón Lerner Febres, presidente de la CBR, dio a conocer los trágicos hallazgos de casi dos años de trabajo, ¿no? Estamos en agosto, el mes del 20 aniversario de la CBR, y es indudablemente una ocasión para pensar sobre el informe, lo avanzado, lo pendiente, pero también sobre los mitos y legados alrededor de la CBR. Hace unas semanas hemos conversado con Elizabeth Castillo, que fue una de las personas que recogió testimonios en Ayacucho. Se sabe poco sobre esa ardua tarea y en general sobre la tarea de la Comisión de la Verdad en el Perú, sus aportes, incluso para los procesos de justicia transicional en el mundo. Por eso hoy queremos conversar con Sofía Maher, experta en justicia transicional y género. Pero vamos poco a poco. Sofía, antes de la CBR, ¿cuál era tu vínculo con los derechos humanos? Bueno, es largo. Creo que lo puedo desde los finales de los 70s, 80, en Amnistía Internacional. O sea, esa fue donde me enrolé. Entonces, desde los 80 en Amnistía Internacional y después en los 90 en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Fuiste secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en los últimos años de Fujimori. Sí, en el 97, en plena resistencia. Y el movimiento tuvo un rol importante, ¿no?, en las luchas contra la dictadura y el regreso a la democracia. ¿Cómo fue esa participación? Cuéntanos un poco. Fue súper importante para el movimiento de derechos humanos. Fue un momento bien crítico. El contexto es que la sociedad civil en ese momento era muy relevante porque durante los 90 Fujimori había perseguido a los partidos políticos, o sea, prácticamente los tenía arrinconados y muchos de ellos ni siquiera en el país. Y entonces la sociedad civil jugó un papel bien importante, pero en el movimiento de derechos humanos particularmente dimos un giro en el 97 y dijimos que ya no íbamos a estar concentrados en derechos individuales, porque hasta ese momento, como es el origen además de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el 84, 85, con Uchurajay, con el asesinato de los periodistas, dijimos no, ya no vamos a estar siguiéndole el juego a Fujimori de estar ocupándonos solo del conflicto armado, del terrorismo, cuando en realidad lo que teníamos que ocuparnos era de retornar a la democracia, porque habían copado las instituciones. Entonces hicimos una agenda de 44 puntos de todos los que se tenía que hacer para retornar a la democracia. Y la idea entonces es que giró de casos individuales la coordinadora a una agenda de recuperación de la democracia, que creo que fue fundamental, ¿no? Fue fundamental. Dio un giro de 180 grados de lo que veníamos haciendo en ese momento. ¿Y qué de ese trabajo te sirvió luego para la Comisión de la Verdad? En nuestros 44 puntos teníamos uno que era nuestra agenda histórica. Y la agenda histórica era la creación de una Comisión de la Verdad. Y lo que queríamos era, pedíamos la Comisión de la Verdad para atender los casos de los desaparecidos. Porque ANFACEP, que en ese momento era la única organización de víctimas, había de desplazados, pero estaban más enfocados en derechos económicos, cómo establecerse después de haber salido de sus comunidades. Había ANFACEP
había COFADER en Lima, que eran los de Ayacucho que estaban en Lima, pero entonces era nuestra agenda histórica, el pedido de la democracia. Y es interesante porque cuando cae Fujimori y se instala la mesa de diálogo, Axworthy, que era el canciller de Canadá, que era el integrante de la misión de alto nivel junto con el secretario general de la OEA, que era Gaviria, el colombiano, él trajo para la mesa de diálogo 30 puntos para retornar a la democracia, porque esa fue la condición que le puso la Asamblea General de la OEA en Windsor, y le dijo a Fujimori: te reconocemos tu tercer periodo a condición de que se retorne la democracia en el país. Y Fujimori aceptó, y por eso de alguna manera tuvo que aceptar la mesa de diálogo. En esos 30 puntos no estaba la Comisión de la Verdad. Y entonces, bueno, ya se desencadena todo, es rápido, y al final, cuando se instala la comisión, el gobierno de transición con Valentín Paniagua, no estaba lo de la Comisión de la Verdad. Entonces tuvimos que girar de la exigencia de retorno a la democracia, que de alguna manera se consiguió con el gobierno de transición, a la exigencia de la creación de una Comisión de la Verdad. Pero era solo el movimiento de derechos humanos, pues fue espectacular, porque todos los chicos y la gente que había estado movilizándose exigiendo el retorno a la democracia, en una cambió y entendió rapidísimo la agenda y la hizo suya de la exigencia de la comisión. Fue impresionante. O sea, ya no era solo las mujeres de ANFACEP o COFADER, ya no era solo el movimiento de derechos humanos, sino era todas esas jóvenes, fundamentalmente, o sociedad civil, que había exigido democracia, entendía perfectamente que había que exigir una Comisión de la Verdad. Fue súper emocionante, bien, bien importante. Tú participaste de esas marchas que bueno, en realidad fue como en ese momento euforia, ganas de retorno a la democracia, y todos salimos, bueno, yo salí también como samarquina. ¿Tú también estuviste involucrada en esas marchas? Claro, bueno, yo en el 97 estaba ya de secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y me tocó ese cambio, ¿no? Uh-huh. Ese cambio de girar a casos individuales. Uh-huh. En ese momento el movimiento estaba abocado a la liberación de inocentes presos, y lo cambiamos a la recuperación de la democracia. Y entonces era un enfoque bien, bien diferente, porque había que convencer además en ese entonces, en el 97, a la comunidad internacional de que en el Perú se vivía una dictadura, que estaban todos los poderes del Estado absolutamente copados. Fujimori tenía intervenido el Ministerio Público, el Poder Judicial, lo tenía con comisiones interventoras, despidió a todos los jueces, a todos los fiscales, los volvió transitorios, y sobre texto de reformarlos, y además controlaba el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, controlaba el Congreso, se controlaba todas las instituciones del Estado, y hubo que convencer a la comunidad internacional que Fujimori no era nuestro salvador, porque se vendía como el salvador del que venció al terrorismo y vivía de eso, ¿no? Pero estábamos ahí, y creo que el punto de quiebre para Fujimori, que abre la cancha a un montón de chicos que empiezan a marchar, es cuando destituyen a los 3 jueces del Tribunal Constitucional que no aceptaban un tercer periodo para que vuelva a candidatear a Fujimori. Lo votó. Y yo creo que ahí es como el punto de quiebre, que sale todo el mundo y dice: hasta acá nomás. Y lo que hacía la coordinadora, bien interesante, porque al final nosotros teníamos todo esto de la comunidad internacional en las instancias supranacionales, que teníamos una presencia ahí, pero también apoyando a todas estas iniciativas de sociedad civil. Me acuerdo cuando inventaron esto de la lavandera, no tenían ni una batea ni nada. Entonces en la coordinadora, primero se reunían en la coordinadora a imaginar qué cosas es lo que iban a hacer, y era ayudarlos para comprar la batea, comprar el detergente, comprar las banderas, o sea,
o otro de una universidad que querían sacar su periodiquito, les ayudábamos para que saquen su periódico. Entonces era como, habían un montón de iniciativas pequeñitas, pero había muchos chicos y mujeres en la calle, coordinando con una sola agenda. Fue bien importante porque la coordinadora, yo me acuerdo cuando conversábamos en el comité directivo, decía, ¿qué hacemos, no? Cuando decidimos cambiar la agenda hacia la recuperación de la democracia, dijimos, bueno, esto es una cosa grande, no lo podemos hacer solos, y era claramente que teníamos que convocar a todo el mundo, ¿no? Para juntarnos en la lucha, que era grande. Y entonces también en la coordinadora nos convertimos en una suerte. No construimos ninguna organización, pero sí teníamos reuniones en que coordinábamos con todos los que estaban dispuestos a recuperar la democracia y luchar por la democracia. Entonces éramos una suerte de hub donde veníamos y conversábamos y decíamos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo? Y nos ayudábamos, ¿no? O sea, era... Claro, no era una organización de nada, sino era simplemente una mesa en la que coordinábamos, intercambiábamos ideas. Yo me acuerdo de qué manera participábamos, ¿no? O sea, una de las demandas que se le hacía a Fujimori en ese momento era derechos humanos. Y entonces, por ejemplo, en la coordinadora decíamos, oye, ¿qué hacemos? Los chicos están en la calle marchando sobre derechos humanos, pero es un discurso vacío. Entonces, nosotros le damos el contenido. Por ejemplo, en ese momento era el Grupo Colina y había pasado Barrios Altos, había pasado Cantuta, ¿no? El Santa en el norte, y empezamos a sacar videos y todo. Entonces lo que hacía la coordinadora era también dar contenido. O sea, si demandabas derechos humanos, les dábamos los casos y les explicábamos y lo compartíamos con los chicos, que fundamentalmente eran los más energéticos ahí marchando, ¿no? Pero habían diferentes grupos. Sí. Fue como súper importante. O sea, cuando estábamos incluso decidiendo lo de la mesa y diálogo, no sé si me estoy adelantando. No, está bien. Justo era un poco también eso, ¿no? Porque se abre esa mesa de diálogo auspiciado por la OEA. Por la OEA, porque estábamos todo el mundo, porque además no era solo la coordinadora, o sea, también había un grupo que, no me acuerdo, Democracia, no me acuerdo cómo se llama, que estaban recolectando firmas para pedir una nueva constitución, para el cambio de constitución. O sea, ese era un movimiento democrático clarísimo que venía. Había otro que era Transparencia, que en el 95 se crea y empieza a vigilar sobre la vigilancia electoral. Y te das cuenta, no solo es la coordinadora, sino es una confluencia de movilizaciones y de diferentes sectores de la sociedad que tomamos la decisión de recuperar la democracia, y nos encontramos muchos de estos grupos en Windsor, en la asamblea allí en Canadá. Y entonces, bueno, ahí se decide lo de la mesa, la misión de alto nivel. Eso era lo que era, una misión de alto nivel que prolongaba la observación de la OEA sobre el gobierno peruano. Y es a Axe Birdie al que se le ocurre crear una mesa de diálogo, pero ahí habían políticos, estaba Transparencia, estaba un montón de grupos alrededor en Transparencia. Yo me acuerdo que estaba ahí con el movimiento latinoamericano de derechos humanos que trabajábamos, hacíamos incidencias sobre temas en Windsor. Yo me acuerdo que el único que se oponía a que se cree una misión de alto nivel era Venezuela. Y en ese momento el canciller era Rangel. Y entonces fui yo como coordinadora, más otros de la región, otros organismos de derechos humanos de la región que estábamos ahí en la asamblea. Y entonces yo me acuerdo que hablaba con él y le digo, pero ¿por qué nos haces eso? O sea, ¿por qué no aceptas esta misión de alto nivel? Porque tenía que ser acordada por unanimidad. Le digo, nosotros somos un pueblo hermano de Venezuela, ¿cómo es posible que nos abandones? O sea,
piensa en nosotros, estamos bajo una dictadura, y le dijimos todo lo que estaba, en lo que se había convertido el gobierno de Fujimori en el Perú. Y el Rangel me dice, no puedo. Nosotros sí somos hermanos, pero si es que Venezuela aprueba o apoya esa intromisión de la OEA en Perú, nosotros somos los siguientes. Y claro, la tenía clarísima. Bueno, al final no sé cómo hicieron esa unanimidad, no sé de qué manera le torcieron la mano a Venezuela, pero se abstuvo, o sea, de alguna manera también Estados Unidos salió como un tanque, misión por misión, convenciendo a cada delegación de los países de la región. Impresionante, pero bueno, esos son como anécdotas. Y cuando llegamos, era la calle o aceptar a la OEA, en el país, la OEA, pues nadie le creía, porque siempre la OEA apoya al gobierno de turno, al quien está en el poder. Entonces, si estás en la calle, en plena, no aceptaban de ninguna manera que la OEA le dado luz verde al tercer periodo, cuando nosotros pedíamos nuevas elecciones, porque eso era ilegal. Y entonces fue una decisión tremenda de la coordinadora, ¿no? Yo me acuerdo que Axworthy, el canciller canadiense, nos reúne, vino a Perú y se reunió con diferentes sectores, y uno de ellos era la sociedad civil. Y yo recuerdo que Axworthy nos dijo, mire, yo estaba ahí, ¿no? Y le digo, no, nosotros no podemos aceptar que se abra un periodo en que le dices a Fujimori que retorne a la democracia, cuando lo que tiene que hacerse es nuevas elecciones. Y el hombre dijo, es la decisión de ustedes, solo les quiero decir que eso es hasta donde hemos podido avanzar desde la OEA y con los demás países. Y yo te quiero decir que acá, y se puso su mano en el hombro, ¿no? Detrás mío está la Unión Europea, la CAN y todas las supranacionales, y que están atentos a lo que yo diga. O sea, como al final me dice, si quieren me usan y si quieren no. Y fue como claro, era como, ese era el nivel de fuerzas en la que tenía la comunidad internacional y la propia comunidad nacional, de no poder terminar con eliminar esa tercera elección. O sea, es fuerzas, ¿no? Es hasta donde puedes llegar. Y entonces decidimos en la coordinadora, dijo, ok, vamos a participar en la mesa de diálogo. Y explicar eso a la calle fue tremendo, ¿no? Entonces salir y decir, la coordinadora ha decidido participar en la mesa de diálogo, pero eso no quiere decir que dejamos de tener claridad que tienen que haber nuevas elecciones, y es un espacio que no queremos dejar libre. Pero fue como, te digo, ahí la coordinadora fue como una decisión recontra pragmática, ¿no? O sea, vamos a estar en todos los frentes. Seguimos en la calle, pero también seguimos en la mesa de diálogo. Pero los tiempos de crisis en este país a veces son momentos de oportunidades, ¿no? Sí. Y en esta crisis, en la calle, la población, la sociedad civil, se gesta ese espacio para la creación de una comisión de la verdad. Sí. ¿Cómo fue, digamos, llegar a esa decisión? Mira, el otro camino que también explica la posibilidad que abre el camino a una comisión de la verdad es la anulación de la ley de amnistía. Y Fujimori dio en el 95, bueno, con el Congreso, dio una ley en el 1995, una ley de amnistía para parar el juicio de Barrios Altos, que ya había llegado a la jueza Saki Kuray. Dan la primera decisión de una ley de amnistía, y la jueza, la heroína jueza Saki Kuray, dice, esa ley que da el Congreso no aplica y no voy a interrumpir mi juicio, y continuó con su juicio.
Y en ese entonces, ¿te acuerdas que habían todas las verdaderas interpretaciones de las leyes, que era como se hacía todo? Y entonces hizo una verdadera interpretación de la ley de amnistía y obligaron a la Sakicuray a que cierre el caso. Y esa ley de amnistía prohibía todo tipo de investigación alrededor de la lucha antisubversiva. Entonces nosotros, como Movimiento de Derechos Humanos, logramos llevar el caso Barrios Altos con la comisión la manda a la Corte Interamericana y en el año 2000, ya con el gobierno de transición, con Valentín Paniagua, con Diego García Sayán, del ministro de Justicia, llegamos a la Corte con el caso de Barrios Altos y en ese momento estábamos en una decisión, yo supongo que para Diego García Sayán, muy complicada, de o allanarse a lo que la Corte iba a decir, porque estaba tomando, o sea, iba a tocar la Corte la ley de amnistía, o ponerse como estaba defendiendo al Grupo Colina. Entonces, era imposible. Entonces, el Diego García Sayán, como ministro de Justicia, le dijo a la Corte que el gobierno peruano se allanaba a lo que vaya a decir la Corte. Y la Corte sentenció anulando la ley de amnistía. Anuló todos los efectos jurídicos a consecuencia de la ley de amnistía y entonces abrió una puerta hacia la posibilidad de crear una comisión de la verdad. O sea, esa es la otra vertiente desde la justicia supranacional, que obliga al Estado a anular. Esa es una sentencia de la Corte que crea un estándar en toda la región súper importante, que después otros países como Argentina, otros la usan. Pero entonces, cuando llegó el momento del gobierno de transición, lo único que había en la mesa de diálogo era el retorno a la Corte Interamericana, que nunca nos habíamos salido, y completar la liberación de los inocentes. Pero no estaba la Comisión de la Verdad. Y entonces ahí vino una lucha. Fue interesante porque vinieron todas las movilizaciones, como les dije hace un momento, pero yo me acuerdo que ahí el asesor de Valentín Paniagua era Alberto Adriancén. Y entonces conversando con Alberto Adriancén, con el mismo Paniagua, hemos estado en Palacio conversando con él, porque además estábamos en la mesa de diálogo, que hablábamos con él. Bueno, yo he hablado montones de veces con él. Él nos dijo, no podemos crear una comisión de la verdad porque no tengo mandato para eso. Y el mandato que yo he recibido es limpiar de la corrupción y preparar las nuevas elecciones. No hay más. Entonces, conversando con Alberto, le digo, no, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, las movilizaciones no eran suficientes. Entonces, el Adriancén dijo, tiene que ser algo político. Y rompiéndonos la cabeza ahí en la coordinadora, decimos, SAS, tenemos que hacer que los políticos le pidan a Valentín Paniagua que cree una comisión de la verdad. Entonces nos fuimos a los 4 candidatos entre los que uno de esos 4 iba a ser presidente. Entonces estaba Fernando Olivera, Lourdes Flores Nano, Toledo y Alan García. Y a los 4 hicimos una carta pidiéndole, ellos dirigían una carta a Valentín Paniagua pidiéndole que cree una comisión de la verdad. Entonces hicimos firmar, no juntos, sino además en ese entonces todo era público, todo era con conferencia de prensa, video, como eran todas las cosas de los Vladivideos, ¿no? Y entonces era la misma carta, y entonces hicimos la conferencia con Toledo, firmó la carta. Otra conferencia de prensa con Alan García, firmó la carta. Otra conferencia de prensa, la misma carta, ¿no? La íbamos rotando. Lourdes Flores la firmó. Y de ahí fuimos a Fernando Olivera, que en ese momento estaba en Junín, creo, haciendo campaña, y se negó a firmar la misma carta con Alan García. Tuvimos que hacer una segunda carta en donde firmó solo Fernando Olivera, porque no aceptó estar en una misma carta firmando con Alan García. Espectacular. Pero entonces le presentamos a Valentín Paniagua 2 cartas, la de los 3 candidatos. Y claro, y fue contundente, ¿no? Porque ya eran como los políticos que le decían, oye, sí, crea la Comisión de la Verdad. Y por supuesto que nada viene solo por un lado. Entonces teníamos a Pérez de Cuéllar de canciller, que él ya tenía experiencia en comisiones de la verdad.
en El Salvador, cuando él fue secretario general, él hizo la Comisión del Salvador, participó en lo de Guatemala. Bueno, ya entonces teníamos ahí un apoyo, el mismo Diego, estaba Susana Villarán, que también venía del movimiento de derechos humanos. O sea, habían varias que apoyaron dentro del gabinete la creación de la Comisión de la Verdad. Pero fue así, ¿no? O sea, fue toda una movilización, la calle que pedía, fueron los políticos que pidieron la Comisión de la Verdad y fue, bueno, los organismos de derechos humanos, pero también, sí, también en un momento, y tengo que buscar eso en el periódico, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sacó un comunicado chico diciendo que estaban de acuerdo con la creación de una Comisión de la Verdad. O sea, realmente se había creado una ventanita de oportunidad. Y nosotros sabíamos en la coordinadora, si no la sacábamos en el gobierno de transición, ya no salía la Comisión de la Verdad. Entonces, claro, es una conjunción de varios actores. Claro, y las Fuerzas Armadas en ese momento no es que estaban interesadas en que se devele las violaciones de derechos humanos perpetradas por los agentes del Estado, sino que estaban con la cara de vergüenza porque el comando y los mandos militares estaban en la cárcel por rateros, no por violadores de derechos humanos, sino por rateros. Entonces yo creo que era como eso, ¿no? Que eran todas las estrellas, se pusieron juntas y salió la comisión. Fue impresionante. Yo me acuerdo, creo que fue el 5 de junio, estábamos al mediodía en la Plaza de Armas y habíamos decidido con los mismos que inventaron el Buntix y su mujer, la balabandera, inventaron con el Buntix la bandera está de luto. Entonces habíamos recolectado ropa negra y ropa blanca y estaban las señoras ahí sentadas en la Plaza de Armas cosiendo la bandera de luto con ropa blanca y ropa negra, y estaba el pajarito de Yuyascani haciendo adiós a Ayacucho. Y estábamos en el medio de esa actividad frente a Palacio de Gobierno y sale Beto Adriansen, sí, con sus ojos así, con lágrimas, y se me acerca y me dice: Sofía, el presidente acaba de firmar el decreto supremo creando la Comisión de la Verdad. ¡Wow! Ya te puedes imaginar, fue una cosa impresionante. Estábamos ahí, todos nos abrazábamos, llorábamos y todo. Pero así fue. No. Sí, escuchándote es emocionante, ¿no? Escuchar el proceso y cómo se dieron una serie de factores individuales y colectivos para concretar una cosa tan importante como fue la Comisión de la Verdad. Y recuerdo mucho las protestas de ese momento que dieron como un giro hacia lo más simbólico, ¿no? Todo lo que has contado de la lavandera, el pajarito, la bandera de luto, la forma de protestar que quería también distanciarse de un estilo de protesta que había sido como muy estigmatizado, ¿no? Pero a la vez traía algo de lúdico, que hacía también quizás que más jóvenes se sumaran a esa forma de protestar, que se sentían más identificados. ¿Cómo llegas tú a formar parte de los miembros de la comisión? Cuéntanos un poco ese proceso. Después de esta firma, se establece en la firma misma unos miembros y después otros. Cuéntanos un poco la selección de los participantes de la comisión. Claro, la comisión para crear el decreto supremo, para elaborar el decreto supremo que crea la Comisión de la Verdad, el gobierno de transición crea una comisión bajo el liderazgo de Justicia, de Diego García Sayán. Y era una comisión intersectorial. Estaba Defensa, estaba Interior, Mujer, Justicia, y de sociedad civil estaban la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. Ese era el grupo que elaboró el decreto.
Y la pregunta era... ¿Cómo llegaste tú a formar parte de la comisión como miembro? Ya. Entonces, por irme tan atrás en la historia, retrocedí demasiado. Pero se creó la comisión da el decreto, el borrador, lo firman, y eso estamos hablando de junio. Y ya había sido elegido Toledo en abril. Entonces ya teníamos presidente electo. Y entonces Valentín firma la comisión con tranquilidad, porque el mismo Toledo le había pedido que firme la carta, que cree la comisión. Pero de ahí vino la designación de los comisionados, y designa entonces, yo supongo, esta comisión le da como 30 nombres de posibles candidatos. Y el gabinete es que decide los 7 miembros que serían los comisionados. Y entonces Valentín Paniagua designa a 7, a Salomón Lerner como presidente de la comisión y otros 6. Y con una mujer, su representante mujer, que era Beatriz, o sea, eran 6 hombres y una mujer nada más. Y entonces lo designa finales de junio, algo así. Pero no le consulta a Toledo. Y entonces Alejandro Toledo, yo me acuerdo porque yo conversé con él, y cuando estaba ya de presidente, y estaba indignado de cómo era posible, si él ya era el presidente electo, y donde esa comisión iba a funcionar en su gobierno, no haya tenido la delicadeza de consultar con él quiénes eran los comisionados. Y entonces él dijo, cuando asumió el poder, dijo, voy a ver qué hago con esa comisión. Yo supongo que no tenía idea qué hacer con esa comisión, pero lo único que hizo fue aumentarle la palabra reconciliación. Incluso me pregunta, ¿no? ¿Hay algún límite para el número de comisionados? No, ninguno. Incluso en ese momento había pasado la de Sudáfrica, que eran como 12. Entonces ese número seguramente le sonó. Y ahí designó los otros, para completar, son 5 más. 5 más. Él quiso designar, ¿sabes qué? Como comisionado a Bambarén. Fue tremendo. Bambarén estaba muy contento y lo vetó Cipriani. Dijo que de ninguna manera. Entonces lo puso a Bambarén de observador. No lo puso de comisionado por el veto del cardenal Cipriani, pero lo dejó de observador. Pero ahí entré yo, ¿no? Y gracioso, porque decíamos, ¿cómo es posible que no haya habido ningún miembro de derechos humanos en los 7? Y había toda una discusión en el gabinete de Paniagua, supongo, en que los organismos de derechos humanos no eran imparciales, entonces no tenían que estar, no podían ser comisionados. Entonces no hubo ni uno del movimiento de derechos humanos como comisionado. Y eso fue también importante. Yo creo que el criterio del gabinete de Paniagua era más un criterio académico, de quienes habían investigado sobre el conflicto, y por eso está Carlos Iván, está Tapia, porque está el mismo Enrique Bernales, porque ellos habían trabajado sobre el tema. Pero entonces yo me acuerdo que conversé con Alejandro Toledo, y diciendo, oye, si vas a aumentar, tiene que haber alguien de derechos humanos. Y además no entiendo cómo no hay la gente de derechos humanos, porque él se acordaba que quien le había pedido la creación y todo habíamos sido nosotros. Y ahí es donde decide designarme a mí. Ahí entro yo como comisionada y completan los 12. Sí. Pero no tocó nada del mandato. Solo agregó 5 comisionados y agregó la palabra reconciliación, pero después la dejó intacta. Sí. Esta es La Oruga, soy Francesca Uccelli y con Rosa Vera estamos conversando con Sofía Maher. Este episodio 15 es un episodio especial de cierre de segunda temporada y que tiene 3 partes.
Esta primera parte de la conversación con Sofía la vamos a cerrar aquí, pero no dejen de escuchar la parte 2 sobre la labor de la CBR y la parte 3, que habla sobre el impacto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, iVoox y Spotify. Gracias y hasta pronto. Hola, esta es La Oruga, soy Francesca Uccelli y con Rosa Vera estamos conversando con Sofía Maher. Sofía es sanmarquina, doctora por la Pontificia Universidad Católica del Perú y excomisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. En la primera parte hemos conversado sobre el proceso que nos llevó a lograr tener una Comisión de la Verdad en el Perú. En esta segunda parte nos centramos en conocer la labor en la CBR. Cuéntanos un poco cómo era la dinámica en la comisión, entre los comisionados, cuáles fueron tus roles, tus responsabilidades, cómo se asignaron, ¿no? Cómo se dividieron el trabajo, un poco de esa dinámica. Y mira, bien complicada porque éramos 12 y teníamos muy poquito tiempo. Una primera gran discusión que teníamos en la comisión era, oye, los comisionados, somos comisionados de un directorio y tienes un personal que va a hacer todo el trabajo y tú apruebas los documentos, o vas a tener comisionados que se meten directamente a hacer el trabajo de campo. Y bueno, esa fue una tremenda discusión, estaba dividido, y ahí, claro, justamente por la composición, tú tenías a un Carlos Iván de Gregorio que había escrito un montón de libros, Carlos Tapio que había escrito libros, entonces era bien difícil conseguir a un personal rentado que sepa más que ellos, entonces se decidió que los mismos comisionados éramos los que dirigíamos los grupos de trabajo. Fueron 6 meses en que tuvimos que discutir la metodología. Mira, hicimos todos los esfuerzos para tratar de sacar una sola metodología. Yo me acuerdo, ahí están las actas. Mi primera discusión con Carlos Iván, ¿no? Carlos Iván, que era un científico social, ¿no? Que tenía una manera de entender el trabajo de la comisión más desde la reconstrucción histórica, desde las causas, eso. Y el mío, que era desde el enfoque de derechos humanos, que es absolutamente legal, pero ese era el que era más o menos lo que había guiado la razón de la exigencia de la creación de una comisión de la verdad, o sea, identificar violaciones de derechos humanos y quiénes son los responsables. Y tuvimos discusiones tremendas y realmente hicimos un esfuerzo para tratar de encontrar una metodología única para poder cubrir estos dos enfoques. Fue imposible y no teníamos tiempo. Entonces, de alguna manera, como que la comisión se abrió por enfoques, ¿no? Y era la enfoque más de ciencias sociales, que levantaba todas las investigaciones de estudios en profundidad, que era como súper histórico, ¿no? Cuáles fueron los hitos que cambiaron el rumbo del conflicto, y ahí había para cada uno de estos momentos que se cambia el rumbo de reconstrucción del conflicto, era más científico-social. Tenías el que trabajaba las regiones, los procesos regionales, ¿no? Con el Urrutia. Y bueno, y tenías todo lo que era derechos humanos, con Burneo, que era también su cosa de más tradicional, del enfoque legal, de establecer los patrones de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto, el más típico de derechos humanos. Y bueno, y teníamos lo más importante, que era la toma de testimonios, que teníamos una base de datos
que la copiamos, tomamos como ejemplo Guatemala, trajimos a la gente de Guatemala porque era lo más parecido al conflicto nuestro con población indígena, rural. Y bueno, y yo fui la que dije, bueno, tenemos que hacer audiencias públicas. Entonces ahí yo me convertí en la responsable de audiencias públicas. También, una vez trabajando eso, también de protección de testigos, porque además cada vez que organizábamos una audiencia pública en cada una de las regiones había que hacer todo un trabajo de seguridad, pero no solo del desarrollo de la audiencia, sino de las personas que iban a dar su testimonio públicamente, que no vayan a tener después problemas. O sea, era toda una cosa seria de preocupación de la seguridad de las personas. Y también, bueno, yo andaba metida, por supuesto, en el grupo que yo llamaba de los justicieros, que era un grupo de abogados que no preparaba los casos para el informe de la comisión, para el informe final, sino eran los casos que se presentaron al Ministerio Público. Directamente fueron 43 casos que se presentaron. Y se creó también en la comisión un pequeño grupo de no sé cómo llamarlo, un grupo, no sé, gerencial o administrativo, que éramos 3 comisionados y el director, o sea, era Lerner, Rolando Ames y yo, y Churliza. Esos 4 como que veíamos el día a día de la comisión. Pero ahí estaba, ¿no? Metida más o menos en todo. Y sí, o sea, al final como que los comisionados encontraron su sitio de donde eran más útiles para aportar, ¿no? Y todo era contra el tiempo. Al final solo hiciste 1 año de trabajo de campo. Fue, creo, una cosa gigantesca. Y claro, como les dije, ¿no? O sea, no pudimos resolver una metodología sola, única. Entonces, como que se abrió todos los diferentes equipos. Y entonces vino el momento de cerrar el trabajo de campo y empezar la redacción del informe. Y entonces eso fue una etapa absolutamente impresionante, donde creo que hemos aprendido, todos aprendimos cualquier cantidad, en que tuvimos un director de orquesta, que era el que agarró todo lo que había levantado de información, las diferentes áreas de la comisión, y ese era Carlos Iván de Gregori. Y Carlos Iván de Gregori fue el encargado de hacer el informe, de dirigir el informe final. Y entonces era cuando conversábamos con Carlos Iván, era así impresionante cómo todo empezó a tener sentido, ¿no? Por ejemplo, cómo sus investigaciones sobre los hechos, los estudios de profundidad, eran alimentados por los patrones de violaciones de derechos humanos, que además se sirvieron fundamentalmente de la base de datos que Sulmón trabajó con los testimonios, y que alimentaban además a todas las áreas de investigación. Pero cómo era como, wow, esta información que manejaba los ortodoxos de derechos humanos, los abogados, servía para completar información, pero además, en el otro sentido también, como los que estaban armando los casos también se nutrían de los eventos y la reconstrucción de eventos que se habían hecho, los estudios en profundidad que se habían hecho, y los abogados nunca habían hecho eso antes, y empezaron a completar sus casos y les daban mucho, o sea, les daba mucho más sentido todo. Mira, es exactamente eso. Yo creo que es como un director de orquesta, y que con su capacidad, porque Carlos Iván además era increíblemente la persona más sensible que he conocido en mi vida, pero también duro en sus convicciones, ¿no? Y los hace juntar y hablar todo. Fue impresionante, porque creo que ahí descubrimos, porque estamos hablando 2001, 2002, estamos hablando que todavía no se hablaba de la interseccionalidad, la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? Era
te das cuenta, no habíamos resuelto eso. Y en el 2001, como investigadores, era cada uno por su lado con sus enfoques, y al final lo descubrimos. Eso ahora ya no, o sea, no puedes hacer una entrada si no es interdisciplinaria. Ese lenguaje, por lo menos aquí, no lo teníamos. En ese entonces lo descubrimos y fue, creo, espectacular, de verdad. Fue increíble. Entonces, al final, ambos enfoques que fueron por su lado fueron no solo integrados, sino un aporte, me imagino, para las comisiones de la verdad del futuro, ¿no? Totalmente. Yo creo que uno de los aportes de la Comisión de la Verdad de Perú ha sido su informe. La complejidad de cómo juntó el conjunto de entradas para analizar el conflicto, porque además tenías todo lo de secuelas, tenías las psicólogas trabajando eso. Fue realmente, mira, fue increíble. Yo te digo increíble también Churliza, yo cada vez aprecio más su trabajo, el de Javier, cómo pudo manejar un equipo tan gigante y con oficinas por todo el país. Pero además una cosa que lo conversábamos con Carlos Iván, ¿no? Era, mira, esto no solo es ha sido una escuela para nosotros por esta interdisciplinariedad que le hemos descubierto y cómo enriqueció nuestro informe, sino los chicos que trabajaron en la comisión. O sea, en algún momento teníamos más de 500 personas trabajando, pero teníamos 1.500 voluntarios universitarios tomando testimonios por todos lados, voluntarios tomando testimonios en las cárceles, haciendo campañas. Era una movilización impresionante y lo que decíamos, ¿no? Decía, nuestro legado no es solo ese informe, es además todos estos muchachos que han estado trabajando en la comisión, conociendo su país, y era una cosa que acá rato usaba Carlos Iván, es conociendo las entrañas de tu estado. Y eso era algo como otro tema, ¿no? O sea, todos estos trabajadores y voluntarios de la Comisión de la Verdad se alimentaron, creo, de alguna manera porque estábamos haciendo algo importante, y eso era, creo que era algo que lo fuimos como descubriendo y consolidando en estos 2 años y medio que trabajamos, ¿no? Como en los comisionados, al principio también éramos 12 y decimos, ¿cómo descubrimos la importancia de nuestro trabajo? Y creo que fue en las audiencias públicas. Porque quien tomaba los testimonios eran los trabajadores de la comisión. Los comisionados no tomábamos los testimonios, muy pocos, algunos, pero sí teníamos la obligación de estar sentados. Al principio era 2 días y después era demasiado, lo hicimos 1 día y medio, calladitos, escuchando los testimonios que venían a contarnos. Era como estas historias, además con narraciones increíblemente coherentes, serias, que te penetraban el alma, ¿no? Yo recuerdo que terminábamos una audiencia pública y íbamos todos los 12 calladitos, nadie podía hablar con el otro, porque al final no diferencias ya las historias, porque se te mezcla todo, pero era que tenías una carga que era, oye, ¿qué nos pasó? Y no era solo de un lado, o sea, teníamos en el equipo de audiencias públicas teníamos el cuidado de hacer un mix, o sea, hacíamos un pequeño universo de todas las situaciones que habían sucedido en la región que estábamos, con diferentes actores, hombres, mujeres, diferentes gobiernos, o sea, porque nuestro concepto de la audiencia pública era pedagógica y era para involucrar en el proceso a la sociedad peruana. Y entonces era como
no era solo de un lado que escuchábamos, sino escuchaba, por ejemplo, los policías. El Gino Coster, el ministro del Interior en ese entonces, iban a todas las audiencias públicas los policías que habían quedado con algún tipo de herida durante la lucha de subversión. Entonces incluso escuchábamos también. Yo me acuerdo que Quiabra, que era en ese momento comandante general del ejército, yo le decía, oye, necesitamos que vayan los militares también, como el ministro de Interior sí aceptó que vayan los policías. Y Quiabra decía, no, nosotros no somos víctimas, eso es para las víctimas, nosotros somos combatientes. Su manera de entender su trabajo, que tiene razón, pero hubiese sido súper importante si es que hubiesen participado, ¿no? Y eso te digo, era lo que al final nos dio consistencia a los comisionados. Yo sí creo, nos dio una noción de justicia, nos dio una noción de la importancia de nuestro trabajo, nos dio claramente, lo pudimos tocar, lo que para alguna gente de este país había significado el conflicto, que no eran solo coche bombas o apagones o falta de luz y agua. O sea, había sido algo mucho más profundo. Creo que eso fue como lo que más nos cohesionó. Y yo creo que, ya yendo a la siguiente pregunta, porque también has abordado un poco lo que significaron las audiencias públicas en la CBR, y yo estuve trabajando allí y acompañándolos a varios de ustedes, y sé lo que significaron esas audiencias, ¿no? Entonces la pregunta que tengo ahorita es un poco, ¿qué fue lo más difícil en lo personal para ti en ese tiempo en que funcionó la CBR, ¿no? Hubieron, yo sé, momentos difíciles a lo largo, pero ¿cuál de ellos fue? O sea, porque mencionaste las audiencias públicas y como, digamos, un suceso interno dentro de CBR es algo que fue difícil lidiar, ¿no? Yo sé, la carga emocional fue fuerte, ¿no? Y el mismo Carlos Iván a veces lo sentía como apático, pero no podía parar. Era como que no puedo detener el trabajo, no puedo en este momento parar, tengo que seguir adelante y jalando ese tren. Con Carlos Iván justo cuando estábamos discutiendo cuando discutíamos la metodología, las primeras semanas, el debate ese que les conté de el enfoque de ciencias sociales y el enfoque legal, y era, bueno, pero ¿qué te sirve, no? Decía él, ¿de qué te sirve volver a decir la lista de violaciones? O sea, eso ya, lo que necesitamos es explicar por qué sucedieron. Y a mí me parecía, pero que estaba diciendo pues un sinsentido, o sea, no entendía a este hombre que era mi amigo que pueda decir una cosa así de los derechos humanos. Y entonces era como en la audiencia que fue como, creo, más crítica, fue la tercera. La primera fue en Huamanga, la segunda en Huanta y la tercera fue en Huancavelica. A la tercera audiencia, yo creo que esa fue, ahí ya debe ser por acumulación, ¿no? Pero estábamos destrozados, ya no podíamos. Y yo me acuerdo ahí, Carlos Tapia decía, ya no, Sofía, yo no regreso más, no soporto escuchar estas historias, hay que hacer un cambio radical en este país. O sea, a Carlos lo que le provocó las historias de padecimiento, de sufrimiento, de inhumanidad, las secuelas en las vidas de todas estas personas, era rebeldía, ¿no? O sea, a Carlos Tapia le sacó la rebeldía y decía, no podemos seguir con un país así, no podemos seguir simplemente dando un informe, hay que hacer algo para cambiar este país. Y Carlos Iván, me acuerdo, que dijo allí en Huancavelica, en el hotel de turistas de Huancavelica, se me acercó y me dijo, Sofía, recién entiendo tu trabajo de derechos humanos. Y lo entiendo y me convierto a eso, ¿no? O sea, esta parte humana, esta parte individual de la persona, no del proceso, no de la concatenación de eventos que te construyen la historia, sino cómo la violencia había impactado de manera individual a la persona, a la familia, y eso era, ¿no? O sea, era una manera diferente de entrar
al tema, claro. Eso es como... Sí, y tú me preguntabas cuál fue para mí lo más duro. Y hubo cosas así, ¿no? O sea, alguna gente se daba cuenta que para mí lo que más me afectaba era cuando hablaba las mamás y que le pasaba algo a los hijos. Entonces, así era como, wow, era lo que más me afectaba porque me sacaba lo de mi mamá, ¿no? O sea, mis hijos. Y yo le decía, mira, si me pasa eso a uno de mis hijos, es que no sé qué haría. Y entonces eso era, creo, lo que me mataba. Y fíjate, cómo no era una cosa que yo llevaba a mi casa, te digo, ¿eh? Y no sé por qué demonios nunca los comisionados tuvimos apoyo. Sí lo tenían todos nuestros trabajadores de la comisión, sí tenían psicólogos en todas las oficinas que hacían su descargue. Yo me acuerdo, tengo grabado que estaba Elenita Príncipe, que ahora está en el LUM, y que trabajaba también en la Comisión de la Verdad y estaba haciendo la pauta para el archivo de una de las audiencias públicas. Y yo pasé por ahí caminando y la veo a la Elenita que está pauteando el video para archivarlo, y con las lágrimas que se le salían y se le decía, ¿pero qué? Entonces, no era solo el que está sentado ahí escuchando el testimonio, sino era toda una cadena de gente que se estaba afectando y todo. Pero los comisionados no tuvimos. Sofía, ¿y cómo, ahora no está pauteada esta pregunta, pero cómo retomas la vida luego de esa experiencia de la CBR? Porque tú dices, no tuvimos acompañamiento, no. La comisión terminó su trabajo en el año 2003. ¿Cómo se retoma la normalidad de haber escuchado luego todo eso? Complicado, ¿no? O sea, para mí es como tienes que seguir luchando. Tienes que seguir luchando y claro, como ese había sido mi tema desde los 80s, yo seguí en lo mismo, ¿no? Pero sí, o sea, difícil, ¿no? No sé cómo lo he procesado, la verdad. Pero era como orientando mi trabajo a no dejar de atender este asunto. Y creo que de alguna manera, por eso sigo involucrada en lo mismo, ¿no? Pero fíjate, yo me acuerdo que durante las audiencias era llegar a mi casa, a veces te tenías que meter y no hablar, porque simplemente era demasiada la carga. No la pasaba a mi casa, pero sí, yo en ese entonces yo me acuerdo que Micaela estaba bebé y tomar a esa bebé, que tampoco la tomaba tanto porque era una llorona, pero la tomaba y era como, wow, o sea, el efecto que eso traía en mí era impresionante porque es vida, ¿no? Y es una vida nueva, está cuidadita, está linda, ¿no? Entonces está creciendo y no todo es una desgracia. Entonces creo que eso, sí, yo creo que eso, el refugiarte en la familia y sobre todo el bebé, creo, es esa vida nueva, ¿no? Que tienes que cuidar, sí, que la ves bien. Eso es como, fue para mí bien importante. Y era mi primera nieta y yo era chiquita todavía, ni siquiera yo era bebé, era 48 años y era abuela. Y entonces era como, sí, a mí mi familia fue la que me ayudó. Y después creo cuando he seguido más los temas de la comisión, porque después me fui a lo del Consejo de Reparaciones, con el registro de víctimas y eso, pero creo que parte de mi decisión me metí a la cosa académica, ¿no? Desde el activismo, meterme a lo académico, y lo que yo seleccioné como temas era la agencia, ¿no? Mujeres, entonces rescatar no el sufrimiento, sino rescatar la agencia de las personas y sobre todo de las mujeres, y creo que eso era lo que
lo que siento yo que era como terapéutico para mí. O sea, no estar centrada en escarbar o buscar el sufrimiento. No quiero eso. Entonces quiero ver cómo las personas resolvieron, cómo salieron adelante, cómo siguieron con sus vidas, ¿no? Por ahí más o menos lo he manejado. ¿Y qué harías diferente ahora mirando hacia atrás? Un montón de cosas, ¿no? Imagínate. Pero sobre la comisión. Sí. Montones de cosas, o sea, desde que no... Yo cambiaría, por ejemplo, la manera en que segmentamos los 90s. Ese es, por ejemplo, un cambio que yo haría. Haría ahora que ya conozco, ¿no? O sea, para mí, tú tienes un Fujimori al 92, tienes un segundo Fujimori al 95 y tienes un tercer Fujimori a partir del 95-2000, en que ya es un ratero desembosado. Pero un Fujimori empezó de otra manera y de ahí se fue maleando más bien, ¿no? Cuando empezó a tomar poder. Pero, por ejemplo, eso yo rescataría. Y creo que hay un montón de gente en este país que está súper agradecida, ¿no? de Fujimori, porque realmente cuando él asume su gobierno, el país era un desastre, ¿no? O sea, no solo por el terrorismo, sino toda la parte económica, bueno. Y el primer gobierno de García había sido tremendo, pero después se malea, ¿no? Fujimori y se vuelve un dictador y se vuelve un ratero, porque al final ha sido ratero desde el 95. Y entonces es como, y además dicen, no, eso es mentira. No, él está condenado no solo por violaciones a los derechos humanos, sino por corrupción en los que él ha aceptado y asumido que fue responsable. O sea, eso de que no es mentira, no, ha asumido él por ratero. Bueno, eso es uno de los cambios que yo haría. Cómo manejar mejor ese periodo de los 90s. Otro que yo lo he dicho varias veces y algunos militares se aprovechan o lo deforman. Cuando estábamos discutiendo, yo me acuerdo que Noel pidió, el primer jefe político militar de Ayacucho, quiso hablar en una audiencia pública. Y fue toda una discusión tremenda en los comisionados. Y yo fui absolutamente dura diciendo que de ninguna manera que Noel tenía que hablar frente a un juez y con un proceso judicial y no usando un espacio que estaba destinado para las víctimas. Y entonces yo paso el tiempo y digo, debimos hacer audiencias públicas con los militares, porque sí los hemos entrevistado. Entonces algunos dicen, ay, ¿ves? No nos entrevistaron. No, claro que hemos entrevistado a montones de militares. Y además, antes de dar el informe, cada nombre que iba a ser nombrado fue comunicado al Comando Conjunto, fue comunicado al Ejército para darle la oportunidad que vengan a descargar. Y William fue uno de los que vino a descargar con el caso de Ajomarca. Yo estuve en la entrevista con José Williams sobre el caso de Ajomarca. Y lo liberamos. Para nosotros era, bueno, él no fue responsable de lo de Ajomarca. Pero eso, por ejemplo, creo que hubiese sido importante. O sea, no solo tener estas entrevistas con los militares en privado, sino ponerlos en público, ¿no? Eso es algo que también me parece que hubiese sido interesante. Yo no sé, entonces, porque eso te abre todo un espacio para los supuestamente responsables, los actores armados, ¿no? Y tengo experiencia, por ejemplo, cuando he sido comisionada en las Islas Salomón, que ahí sí hicieron, por ejemplo, audiencias públicas con perpetradores. Y fue impresionante para la gente. O sea, en las que iban y explicaban por qué habían hecho lo que habían hecho, qué las motivaciones, pedían perdón. Bueno, es una sociedad mucho más religiosa, ¿no? Evangélica, anglicana.
Entonces esa cosa del perdón es mucho más fuerte que aquí en Perú. Pero sí, era como, había todo un espacio que se pudo haber trabajado en esa dirección. Pero es fácil hacerlo, hablar después de que pasó tanto tiempo, ¿no? Porque realmente fue una locura el trabajo y todas las audiencias, la gente después de una audiencia pública se llenaba de gente en las oficinas que también querían dar su testimonio, ¿no? Por ejemplo, nos faltó mucho documentar qué pasó con los soldaditos. O sea, los soldaditos, hay hasta ahorita soldados desaparecidos. Cuando estuve en el Consejo de Reparaciones haciendo el registro único de víctimas, estábamos, era Donaire, me acuerdo, el comandante general del ejército en ese momento, y le dijimos, oye, necesitamos la lista de los soldados que han muerto en la lucha antisubversiva porque tienen derecho a reparaciones. No la tienen. O sea, no sabían, porque en las fichas de bajas no está claro la información si fue en el contexto de la lucha antisubversiva. O sea, hay toda una cosa de ellos mismos, de una falta de atención hacia su propia gente. Niños, es todo un trabajo. Algo que me parece también increíble son estas niñas que son sacadas, que quedan huérfanas y que son enviadas a las casas de los oficiales porque no tenían a dónde mandarlas. Y entonces, yo me acuerdo, no me acuerdo en cuál región, a un jefe de una base militar le digo, oye, ¿cómo es posible que hayas mandado a las niñas de empleadas domésticas a las casas de los oficiales? Y el hombre me dice, ¿qué querías que haga? No había dónde mandarlas y el Estado no estaba preparado, o sea, no había sitios para acoger a todos estos huérfanos y era muchísimo más peligroso mantenerlas en el cuartel. Y entonces te das cuenta, una precariedad del Estado. Pero eso, por ejemplo, es toda otra línea de trabajo. ¿Qué cosas había hecho diferente? No sé, solo hasta ahí, pero... Y volviendo al informe y, digamos, su recepción en la sociedad, en los políticos en general, ¿no? Se han quedado como muchos temas como de debate o controversiales, vamos a decir. ¿Cuáles crees tú que son los principales temas que generan controversia en el informe? Yo creo que la gran controversia es el negacionismo. O sea, ese es, hasta antes de la Comisión de la Verdad, los malos de la película eran Sendero Luminoso y el MRTA. Esos eran los malos. Y lo que hace la comisión es que agrega a los agentes del Estado. Eso no lo perdonan. Pero además el informe le pone énfasis a los que estuvieron en el gobierno y dice, estos políticos se desentendieron y dejaron que los militares se hagan cargo del asunto. Les importó un rábano. Si es que tú ves Yuyanapa, tú ves es toda la historia del conflicto desde el inicio con fotos que estaban publicadas en los periódicos. Entonces no es que no se conocía lo que estaba pasando. Y los gobiernos, los diferentes gobiernos de turno se desentendieron y siempre pudieron parar, como ahora, ¿no es cierto? O sea, que puedes escuchar a la Dina Boluarte que dice, no, yo no tengo comando, tengo mando pero no comando. Oye, ¿qué te pasa? Siempre puedes parar. Y todos los presidentes pudieron parar las violaciones de los derechos humanos. Entonces, esos también nos odian. Nos odian los fujimoristas y los políticos que se sienten atacados. Pero mira, yo te digo, yo creo que mientras haya procesos judiciales pendientes, no va a parar. O sea, no sé si esto va a tener que ser generacional.
Yo creo que ya en las Fuerzas Armadas más son los oficiales de retirados los que están más, más aferrados contra el informe, ¿no? Pero mira, yo te digo una anécdota que parece insólito, porque son como narrativas y que se las creen. Estaba el juicio a Ajomarca y estaba desarrollándose en Castro. Y ahí estaba Telmo Hurtado. Y afuera estaban los que han servido, los militares que ya no están, los reservistas. Estaban con sus polos allá afuera de reservistas, atacando además a las familiares de Ajomarca, que están ahí en el juicio, acusándolos de terroristas. Pero mientras eso pasaba ahí afuera, tenían a su jefe político-militar Mori, que anda fugado, porque está sentenciado y está de fugado, sentado, que duró una semana su descargo, acusándolo de que él era inocente y que todas las matanzas fue una decisión local. O sea, fue Telmo Hurtado y los soldaditos que estaban ahí que tomaron la decisión. Entonces yo le digo, pero que es una locura. Y traté de acercarme a estos que estaban gritando con odio, acusando de terroristas a los familiares de las víctimas de Ajomarca, y me acerco y le digo, oye, pero ¿qué hacen? ¿No se dan cuenta que el jefe de ustedes los está acusando a ustedes de que ustedes son los asesinos y él es inocente? ¿Que ustedes hicieron lo que hicieron porque ustedes lo quisieron hacer? ¡Ah! Casi me matan. O sea, ¿te das cuenta? No. Hay una cosa que está ahí metida y creo que la siguen enseñando en la escuela. Y la siguen enseñando, así lo siguen formando. Y creo que, no sé, por eso si es generacional, pero por eso puede haber sido tan fácil esto de los terroristas van a tomar Lima, ¿no? Y entonces tú puedes ver que en Ayacucho salen los policías y empiezan a matar a la gente porque están defendiendo al país porque regresó Sendero Luminoso, o el ejército, o en Puno, ¿no? Que matan porque son terroristas los que están atacando. Entonces, yo creo que esa narrativa sigue, no sé hasta cuándo, y no tiene nada que ver con lo que está escrito. Porque si tú lees, y si no quieres leer el informe, lee solo las conclusiones. Y entonces no es mi palabra, no es mi interpretación del informe, sino es lo que está escrito. Y lo que está escrito hay una clarísima condena y primerísima responsabilidad de Sendero Luminoso de haber iniciado su guerra en mayo del 80. O sea, se lo decimos con toda claridad, pero no. Insisten en un discurso de que somos una comisión de la verdad que distorsiona la historia, pero es simple y llanamente por negacionismo. Mira, yo he estado, después de que se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, en una reunión con una clase de los que están estudiando inteligencia en el ejército. Creo que es del Comando Conjunto, porque no solo había ejército, habían marinos también ahí, creo. Y estábamos ahí. Y me dice, o sea, atacándome, ¿no? ¿Cómo es posible que ustedes no entienden nada? Yo como de derechos humanos, algún militar que estaba ahí de alumno. Y me dice, ustedes no entienden lo que es una guerra no convencional. Y entonces teníamos que no sabíamos cuál era el enemigo porque estaba metido entre la población. Y entonces, ¿cómo es posible que nos sigan atacando? Como que si ellos han ganado la guerra. Y se victimizan, ¿no? Porque todo el rato se están victimizando. Todos estos militares se victimizan todo el rato. Y entonces le digo, oye, primero, por algo se han establecido las reglas de la guerra y están reguladas. Pero es que acá no se puede implementar porque era una guerra no convencional. Le digo, mira, si yo no te estoy controlando, así te moleste, tú mañana estás en desacuerdo conmigo porque no te gusta lo que yo hablo, sacas tu pistola y me matas. Yo no tengo pistola, estoy prohibida, pero tú sí tienes una pistola. Entonces te tengo que controlar. Y piña, pero te voy a controlar. Y le digo, pero no, dime, y empecé a ponerles, ¿qué pasó, putis?
¿Qué pasó? Callara, que era una cosa atroz, porque además cambiaban los muertos de un lado a otro, mataban los testigos. Ajomarca, tantas masacres. Y el pata, el militar, dice, ya, no vamos a tapar el sol con un dedo. Pero como diciendo, sí, pues eso ha pasado. Le digo, no fastidies, o sea, hemos encontrado hasta los hornos en Cabitos, o sea, ¿de qué hablan? O sea, están los juicios. Y dice, sí, pero nos tienen que reconocer y pasan a victimizarse, o sea, te lo pueden reconocer en privado, pero piensan que no lo pueden hacer en público. Y eso es, no sé qué es lo que tiene que pasar para que esto se resuelva, pero sí, yo digo, déjense de victimizarse, asuman su responsabilidad, y eso también lo conversaba, mientras tú no digas con claridad que asumes que esto sucedió, y desde el mando, ¿no? Desde tu posición oficial, y dices, esto no puede volver a suceder en este país, yo creo que eso es un pendiente de las Fuerzas Armadas. Entonces, solo están metiéndolo debajo de la mesa, se victimizan, como dicen, no me reconocen, y sea, pero sigues enseñando a tus cadetes, a tus estudiantes, con la misma narrativa y no la cambia. Y por eso yo creo que pasa lo que acaba de pasar con la protesta social. Y esos son los peligros. Y ya, yo creo que eso realmente tendríamos que prestarle atención. No sé con quién conversar, porque mira, los militares, yo hablo demasiado, pero cuando estaban los comandantes, en la Comisión de la Verdad, cuando hablábamos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuando hablas uno a uno, son espectaculares, o sea, es gente con la que tú puedes hablar, es gente inteligente, buena, profesional, hasta que se vuelven políticos y son, pero de pavor. O sea, yo no sé qué le pasa a Montoya, no sé qué le pasa, ¿no? O sea, a Tubino. Eran gente buenísima cuando tú conversabas con él, gente, y los escuchas de políticos y es, madre mía, ¿qué les pasó, no? O sea, sí. Sí, creo que tiene que ver, es esta narrativa de la que tú hablas, que puede venir de grupos que se ven cuestionados, pero que es una narrativa que ha terminado por calar en la sociedad, ¿no? De alguna manera. Entonces, en un sector por lo menos. Entonces, el miedo además es muy mal consejero, ¿no? Entonces se abusa el terror de Sendero para bueno, como lo que ha pasado en estos últimos meses, ¿no? Entonces, el cuestionamiento de las cifras, el cuestionamiento de los miembros de la comisión, el cuestionamiento del nombre, ¿no? Todo tiene en realidad por detrás este negacionismo. ¿Qué sería para ti más fundamental de aclarar en estos mitos, en estos temas sobre el informe? Yo creo que mitos, creo que es en el negacionismo de si tú me estás acusando de haber violado derechos humanos y me estás metiendo a la cárcel, quiere decir que estás con el enemigo. O sea, es como ¿cómo se llama eso? No es una dicotomía, ¿cómo se llama? O sea, maniqueo. Es un maniqueísmo tremendo. Entonces, si me acusas de algo, es porque estás con mi enemigo. Y yo creo que eso es un tema clave. Para algunos de la sociedad, y mira, ni siquiera en general la sociedad, sino víctimas, empresarios, víctimas de partidos políticos. Por ejemplo, al APRA le mataron cualquier cantidad de gente, Sendero los asesinó
a Izquierda Unida también, a los de Acción Popular también, porque eran autoridades y locales y Sendero Luminoso las asesinaba. Y sin embargo, no entiendo por qué ellos no se han sentido reflejados o más claramente visibilizados en el informe. Yo creo que una de las cosas que ha hecho la comisión, y tal vez eso es cuando tú me preguntabas qué harías diferente, ¿no? O sea, yo creo que consolidamos un sujeto víctima. Y ese sujeto víctima, y por supuesto que casi el 80% de las víctimas, porque ahí es donde se desarrolló más fuerte el conflicto, pero hemos consolidado un sujeto víctima indígena, pobre, rural, y no se sienten como parte de la reconstrucción de los efectos del conflicto en las personas. Estos empresarios, por ejemplo, que fueron secuestrados por el MRTA, algunos asesinados, o apristas, ¿no? Que creen que no están en la lista. Ahí hay algo que da pena porque ninguno de ellos, por ejemplo, se ha acercado al Registro Único de Víctimas a registrarse para recibir una reparación. No han ido. Se consideran que no deben hacerlo porque no son parte de eso. Y entonces como que al informe de la comisión se les ha segmentado, ¿no? Y entonces es parte de los otros. Y no se logró establecer esos vínculos, ese lazo. Y sí están ahí. Y yo no sé, como estos son procesos largos, que es cuestión de tiempo y que va a venir en algún momento, ¿no? Como el LUM. El LUM hace cantidades de actividades con militares, ¿no? Como en El Ojo que Llora, igualito. Hay militares que van a hacer sus ceremonias porque está su nombre de su pariente ahí. Y sin embargo es negado, no es aceptado. O sea, es terrible. Yo recuerdo una viuda de un policía que dijo, ¿no? Ay, voy a hacer que quiten el nombre de mi esposo ahí del Ojo que Llora porque me están usando. ¡Qué terrible! O sea, están usando mi nombre para decir que también hay policías. Oye, lo que refleja es que seguimos siendo dos países y no hemos resuelto estas conexiones, ¿no? Entonces, es muy fácil que le tengas miedo, pues. O sea, ay, vienen los de las comunidades, vienen los de Puno. ¡Qué miedo! Vienen a tomar el poder. Oye, ¿de qué hablas? O sea, no tienen idea. Y tienen miedo. Y de verdad tienen miedo. Y ese miedo al comunismo, ¿no? Dime, pues, o sea, nosotros somos un país fundamentalmente conservador. O sea, los comunistas, los Movadef son grupúsculos y por supuesto que están ahí. Y hay que tener cuidado con ellos, ¿no? Y hay que tener atención con ellos. Pero no logramos conectarnos y creo que eso es algo que que hay que trabajarlo, no sé por cuánto tiempo más, no sé cómo. Yo sí atribuyo al lugar de la memoria un papel, ¿no? Un papel de, mira, hay tantas diferencias, tantas narrativas, o sea, por lo menos pongámonos de acuerdo en cositas en que si no las aprendemos, si no las reflexionamos, no vamos a mejorar como sociedad. Y no es solo de un lado, ¿no? Yo creo que son de los dos lados. También hay alguna gente, ¿no? Que sale a la esfera pública en tanto víctima y entonces también hacen un uso de tu condición de víctima porque es la manera en que pudiste visibilizarte. Y ahí también hay toda una serie de cosas que se tienen que trabajar, que es
Mira, creo que son fallas de origen. Son fallas de origen desde la fundación de la República. Estoy absolutamente convencida. No basta una comisión de la verdad para resolverlas. No las va a resolver. La Comisión de la Verdad tuvo un mandato muy específico. Yo sí creo que contribuyó muchísimo para un sector de la población, sobre todo para las víctimas, en que salieron y recibieron del Estado y decían, mira, lo que te pasó es un asunto público, y creó una Comisión de la Verdad y dijo, sí, eso hay que investigarlo y es una responsabilidad estatal. Eso yo creo que ha sido una contribución fundamental. Ha generado conciencia de derechos, no sé qué tanto, pero creo que ha contribuido. Pero lo que son las fallas de nacimiento son muy gordas todavía y nos dividimos, ¿no? O sea, sí, todavía estamos absurdamente divididos, porque te aseguro que si hablas del derecho a la educación de calidad, no sé qué diferencia ideológica puede haber ahí. O sea, si hablas de una atención de salud de calidad y universal, no sé qué división ideológica puede haber ahí. O sea, si hablas de derechos humanos, no puede haber división. O sea, claro, hay modelos diferentes. ¿Qué tipo de Estado? ¿No? Modelos sí, modelos pueden haber diferentes de manera de manejar el Estado, pero derechos, te aseguro que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Eso no lo hemos resuelto y ahí estamos, pero falta bastante. Hola, este es Loruga, soy Francesca Uccelli y con Rosa Vera estamos conversando con Sofía Mager. Este es un episodio especial en 3 partes. Esta segunda parte hemos hablado sobre la labor de la CBR y la vamos a cerrar aquí. Pero no dejen de escuchar la parte 1 sobre los antecedentes de la CBR y la siguiente sobre el impacto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, iVoox, Spotify. Gracias y hasta pronto. Hola, este es Loruga, soy Francesca Uccelli y con Rosa Vera seguimos conversando con Sofía Mager. En esta última parte de la entrevista hablaremos sobre el impacto de la CBR. Sofía, luego tú tuviste un rol importante en el proceso de reparaciones. Y aclarando a nuestros oyentes, les comento que el Consejo de Reparaciones se creó con el mandato de crear un registro único de víctimas que serían reparadas. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué fue lo bueno? ¿Qué fue, digamos, lo malo? ¿Cuáles fueron los retos a lo largo de este trabajo? Sí, fue bien. Es una continuación, ¿no?, del trabajo de la Comisión de la Verdad. Se crea el Consejo de Reparaciones con la Ley de Reparaciones en el 2005. Y se instala el Consejo de Reparaciones en el 2006. Interesante el concepto, mira, del Consejo de Reparaciones, su composición. Yo me acuerdo que recibí en ese momento, estaba el segundo gobierno de García y el premier era Jorge del Castillo. Y recibo la llamada de Jorge del Castillo. Y me dice, Jorge del Castillo, como primer ministro, me llama por teléfono y me dice, mira, Sofía, queremos implementar lo del Consejo de Reparaciones y queremos nombrarte como la presidenta del Consejo. Porque lo que yo quiero demostrar, esas fueron sus palabras de Jorge del Castillo, porque lo que yo quiero demostrar al país, que es posible la reconciliación. Y entonces era sentar a perro, gato y pericote en una sola mesa.
Entonces, me puso a mí, que yo era controversial, incluso para su partido, ¿no? Algunos de sus militantes estaban indignados de que pongan a una como yo, de derechos humanos. Estaba un ex jefe de la Marina, un ex jefe del Ejército, un ex jefe de la policía, la Luzmila, una Xáninca y Pilar y yo, y un empresario con Ramón. Entonces era eso nomás, ya es un tema interesante de cómo sí es posible cuando te sientas uno a uno y empiezas a conversar como ser humano normal, puedes hacer cosas, ¿no? Y solo para contestar lo que era la idea de Jorge del Castillo cuando decide hacer esa combinación para el Consejo de Reparación, fue impresionante porque todos los acuerdos, el Consejo de Reparaciones y el Registro Único de Víctimas tiene carácter permanente, nunca se va a cerrar. Yo estuve hasta el 2012, pero desde el 2006. Y entonces todos los acuerdos del Consejo de Reparaciones con esa composición se tomaron por consenso. Es una cosa impresionante. Y yo ahí nunca he hablado de eso con Jorge del Castillo, pero sí se cumplió lo que él, por lo menos en nuestro pequeño universo del Consejo de Reparaciones, tomamos todas las decisiones de certificación de quiénes eran víctimas, y acuérdate que hay un artículo 4 que excluye a los subversivos del proceso administrativo, y ellos tienen que ir por la vía judicial. Si las víctimas de Sendero y el MRTA tienen que ir por vía judicial regular, pero que es un proceso simplificado administrativo, tenía que excluirlos. Y entonces todo lo tomamos o sea, pudimos trabajar juntos, y nuevamente esa misma sensación del Consejo, de la Comisión de la Verdad, ¿no? Que cuando empiezas a tomar la materia de tu trabajo, te das cuenta de la importancia que tiene para la gente que está esperando de ti justicia. Entonces eso fue importante. Y la otra era también, yo te digo, anécdota de nuevo, ¿no? Cuando terminamos la Comisión de la Verdad y imprimimos los 9 tomos, a la primera que salió los 9 tomos impresos, yo dije, me voy a Ayacucho, a Anfasep, para entregar los tomos. Y entonces era el informe, ¿no? Porque para mí, como parte de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la razón de haber hecho la Comisión de la Verdad era por ellas. Y entonces me fui a una reunión de Anfasep, ahí en su comedor, y fui con mis 9 tomos, y estaban ahí la directiva, y le digo, más o menos como rendir cuentas, ¿no? Y entonces le digo, mira, acá está el informe final de la Comisión de la Verdad, escrito, donde se confirma lo que ustedes estaban denunciando por tantos años que fue negado. Y las señoras, pero ni chus ni mus, les interesaba un rábano mi informe. Y yo no entendía nada. Y decía, oye, acá está el informe, este es el trabajo. Y hasta que una me dijo, ¿y de dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi esposo? Claro, o sea, un libro, ¿qué habrá dentro de ese libro? Ya me eran 9 libros. O sea, pucha, mira, al final, ¿cómo fue esa entrega? La razón por la cual habíamos peleado por una Comisión de la Verdad era por ellas. Y cuando vas a entregarle su informe te dicen, ¿y mi hijo? Solo le di un tomo a cada una de la directiva y solo la abrazábamos y llorábamos. O sea, la entrega del informe fue un llanto colectivo horrible, como diciendo, ok, este es un paso, pero falta un montón más. Fue brutal. Y regreso a la pregunta del Consejo de Reparaciones. Ya con esa experiencia,
nosotros habíamos diseñado, porque era toda una historia aparte con Aliaga, que estaba de cargo de la SEMAN, que solo quería hacer reparaciones colectivas, no las individuales. Y bueno, nosotros queríamos que la certificación y el ingreso al Registro Único de Víctimas era un reconocimiento del Estado, de tu condición de ciudadano, que se habían abusado de una responsabilidad del Estado de no haberte protegido correctamente. Entonces hicimos diplomas, o sea, certificados. Los certificados los imprimimos y ponemos el nombre de la persona, ponemos qué es lo que le había pasado y le pedimos perdón de parte del Estado. Pero formalizamos en un papelito la responsabilidad estatal frente a tu ciudadano. Pero yo, entonces, nuevamente, las primeras certificaciones, voy a mi organización de origen, que es ANFACEP, pero ya fui con otra actitud, ¿no? Y decía, bueno, sí, con el informe de la Comisión de la Verdad. Fue un evento terrible que te decía, mira lo que falta. Dije, bueno, va a ser lo mismo con esto, ¿no? Fui sin mucha ilusión, pero de todas maneras fui a hacer mi trabajo y fui al comedor con ANFACEP a entregar los certificados individuales de su familiar desaparecido. Y fue absolutamente alucinante, alucinante. Yo no me esperaba una cosa así, pero era diferente al informe. Yo no sé si porque para ellas un libro ni les va ni les viene, o sea, no saben qué hay ahí adentro. Pero el recibir el certificado con el nombre de su familiar y que le estamos diciendo, mira, esto te trae el Estado porque estamos reconociendo individualmente que tu esposo o tu hijo se lo llevaron y está desaparecido y hay una responsabilidad frente a esa situación que se tiene que resolver y se tiene que reparar. Mira, fue tan importante. Yo no me lo había imaginado. Para mí fue como un descubrimiento. Y ahí está, pues, esta cosa, la ritualidad de lo que tiene sentido para las reparaciones, que no tiene que ver con el dinero. Y yo recuerdo a la mamá Lidia, que además lo traducían en quechua, cada uno leían en quechua todo el certificado y estábamos dándolo y nos abrazábamos, todo, pero era diferente, muy diferente que cuando el informe. Y mamá Lidia me dice, ¿puedo hablar? Sí, le digo. Yo quiero decir que recibo este certificado, y dice ella, como una encomienda del más allá de mi esposo, que me está diciendo, toma, tienes que tener fuerza y tienes que seguir luchando. ¡Wow! O sea, ese era para ella el valor que le daba a ese certificadito, a ese papel, lo que contenía ese papel de reconocimiento de esa situación que ella tenía 30 años denunciando. Ella ya encontró los restos de la han recuperado, pero entonces sí, ya yo creo que hay montones de errores en todos los procesos, ¿no? Y después cómo se burocratiza, mejoramos cosas y se pueden seguir mejorando, pero creo que fue como algo importante, ¿no? O sea, hay ahora ya más de casi 250.000 registrados y que han sido reconocidos individualmente, y es importante, ¿no? Es bien importante, sí.
Sí, justo ahora que mencionas esto nos hace recordar la conversación que tuvimos con María Eugenia Ulfe, cuando ella hablaba también de cómo cuando iban a visitar y entrevistar a varias de las víctimas de la violencia, algunos sacaban este papelito que lo tenían guardado en micas, ¿no? Con un cuidado, como si hubiera sido entregado ayer, ¿no? Entonces esta cosa que nos dice de la importancia, como tú estás hablando, de reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Y tiene que ver también con esta idea de esta noción de ciudadanía, ¿no? Eres ciudadano, ¿no? Exacto, Existes. exacto. Existe. Lo que te está diciendo ese papel es que existes como ciudadano, ¿no? Y es, bueno, bien complejo, ¿no? Lleno de complejidades porque también habla de la falta de ciudadanía, ¿no? Entonces, cómo no se ven a otros, ¿no? Hay gente invisible, sigue habiendo gente invisible, ¿no? Con todo esto. Claro, yo creo que esa es una de las cosas más importantes cuando hablas de víctimas. Tu concepto de víctima no es el concepto de sufriente. El concepto de víctima es del ciudadano o ciudadana que le han violado, abusado sus derechos. Y ese es el concepto de víctima. Es un concepto legal y que es una restauración de ciudadanía. Me parece que eso es lo más importante de todo. Y eso, fíjate tú, cómo todo esto de las reparaciones, la parte simbólica es sustantiva. O sea, la vida no es mesurable. No puedes medir cuánta plata le doy. No es posible. De la vida, que ya es irrecuperable, pero también tu vida. O sea, lo que perdiste, lo que sufriste, lo que fue tu proyecto y te arruinaron, tampoco es recuperable. O sea, sobrevives, te vuelves a reinventar, pero el daño, ¿cómo mides eso? Entonces, al final es lo sustantivo, es esta restitución de ciudadanía y de reconocimiento. O sea, la reparación mismo es un reconocimiento del Estado de que tiene una obligación frente a ti individualmente, no es una masa, individualmente. Y creo que ahí es como, qué bárbaro. Yo estaba haciendo el balance pues de la comisión y revisando todos los informes de las reparaciones. O sea, un montón de plata, ¿no? Pero ¿qué pasa? O sea, si la reparación económica, que no es como dijo McKenna, de que solo se da uno, eso no es así. Eso fue al principio y se ganó y se da si tienes 10, te dan por los 10 de tu familia. Eso es así, la ley se modificó, se aclaró con el MEF, se aclaró, porque había una cosa ya. Pero, ¿cómo vas a verte? Que no tiene que ver con el monto. Pero si tú le abres cuentas bancarias, se ha cubierto casi al 100% las reparaciones económicas. Y te abren una cuenta bancaria en un Banco de la Nación. Y después te dicen, oye, anda, busca ahí tu plata. Y llegas, y claro, como además la tienen que dividir los 10.000 soles entre todos los hijos y todos los parientes, a veces tienes un cheque de 200 soles. Pero bueno, a la viuda, 5.000. Ya, sus 5.000 soles, firma un recibo y se va a su casa. ¿Qué es eso? Entonces es como un trámite en el banco. ¿Quién se va? Primero, que es ofensivo, y por supuesto que hay alguna gente que también está contenta, porque yo me recuerdo una señora que fue a agradecer por su reparación porque se había comprado anteojos nuevos por fin y estaba feliz con eso. Entonces, no puedes estandarizar. Hay gente que lo recibe de diferente manera, pero no vas a sentir una reparación si tú tienes que ir a un banco, recibir, firmar un recibo y te vas a tu casa. ¿Qué es eso? O sea, no es nada. Es como abrir un caño de agua y dejarlo correr. O sea, el dinero es así. Y la otra gran reparación que se han dado más de 4 millones de citas, atenciones de salud mediante el SIS, que si tú la contabilizas es un montón de plata. No se diferencia en nada con el resto de la población que también está en SIS. Entonces ya te das cuenta, o sea, no hay esta parte sustantiva del sentido de la reparación. Y mientras no se resuelvan, y no lo puede hacer solo el equipito de la SEMAN,
O sea, la SEMAN está que pelea con cada uno de los sectores para que entiendan qué es la reparación. Yo sí creo que hay cosas importantes. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me parece que se desarrollaron más es la salud mental. O sea, algunos dicen que no, sí, para mí es una de las cosas que más se consiguieron. Hay ya hasta protocolos de atención en el Ministerio de Salud para salud mental. Hay un equipo especializado para salud mental como reparación. Otra cosa es que cuando llegan a la direza, los presupuestos se los llevan para otro lado y no financian lo que deberían financiar para las atenciones específicas de reparaciones. Pero sí es disparejo el Estado, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se ha gastado tanto dinero y se sigue gastando tanto dinero en reparación que no está siendo eficiente, y yo creo que tiene que revisarse profundamente todo ese proceso. Pero además, otra cosa, de mi experiencia de conflictos en general, ¿no? Esto no lo resuelves solo. O sea, estas cosas de guerra interna, estas cosas de conflictos masivos donde han venido tanta gente, lo tienes que resolver socialmente. Entonces, no es una cuestión que te sientes con tu psicólogo y superes los traumas. Tiene que ser asumido socialmente y procesado socialmente. Y por eso yo escuchaba el otro día, ¿no?, esta conversación que tenían con este señor que no cree en la memoria, en los procesos de memoria. Decía, oye, no, sí tiene un sentido, y tiene un sentido el proceso. Por supuesto que no existe la memoria colectiva, eso no es como la opinión pública, no, son categorías que las usa para describir. La memoria es individual, es un recuerdo, pero ¿cómo procesas socialmente situaciones traumáticas que no solo la vivieron los que sufrieron directamente, sino que nos traumatizaron como sociedad? Y entonces oye, tiene un sentido seguir trabajando en una memoria colectiva. Y una memoria colectiva es, por supuesto, te tienes que poner de acuerdo en qué ya no recuerdas, qué dejas pasar y qué cosas sí recuerdas y qué salvas para que sigas siendo eso como un elemento de reflexión, de recordación de todos, en que nos pusimos de acuerdo en que sí, esto pasó y estuvo mal. Y ya, eso es, ¿no? O sea, socialmente yo creo que ahí hay un trabajo que se tiene que hacer de memoria en los colegios, pero también en los grandes, ¿no? O sea, mira, yo no entiendo, yo me sentaría con todos estos militantes apristas, por ejemplo, pero no solo apristas, o sea, de Acción Popular, lo Izquierda Unida, ya no hay una sola Izquierda Unida, o sea, ya, pero, oye, sentémonos con los políticos y trabajemos esto, ¿no? O sea, cómo lo vivieron, cómo lo procesó su partido, cómo lo procesaron los militantes de tu partido, ¿no? Había una audiencia súper linda en Ayacucho con uno de Acción Popular, un alcalde, y que Sendero le había hecho un atentado, no lo mató, pero le cayó en el cerebro y estaba medio lento, ¿no? Y entonces estaba ahí en la audiencia pública, y fue la única audiencia pública en que se aplaudió a alguien, porque se paró que había sido alcalde de Acción Popular y seguía vivo, sino que más lento por los daños que le habían hecho con el atentado, pero era como expresarle, y en esa audiencia todos les expresaron su solidaridad. Y eso yo creo que tiene que poder recuperarse, y creo que se puede recuperar. Sí, y con los militares igual, ¿no? Con los militares igual. Yo me acuerdo cuando Quiabra decía, oye, tú sabes lo que es estar en la villa militar, que todos estaban ahí, cada uno en su casa, y entraba un Toyota a la villa militar con un chofer y un cura al lado. Si venía con un cura, es que venían a decir que alguien había muerto. Y entonces era
de todo, se congelaban para ver dónde se iba a parar ese carrito que traía la mala noticia. Brutal, brutal. Entonces, no es posible que no lo podamos procesar juntos como sociedad. Y yo creo que esa es parte de la reparación también. Sí, ya, yo creo que para ir ya cerrando, hemos tocado tantos temas, tan valiosa esta conversación. ¿Cómo evalúas el impacto de la CBR? ¿Cómo lo evaluarías? Sé que hemos ido conversando ya varios puntos, pero como una reflexión final, ¿no? ¿Cuál pensarías que es el impacto que ha tenido en nuestra sociedad? Yo creo que es muchísimo más importante de lo que se quiere reconocer. Y para mí, la Comisión de la Verdad es un hito que marca un camino. Una primera es cómo revisas un capítulo de tu historia desde otro enfoque, desde otros actores. O sea, no son los documentos, no son los historiadores que te escriben la historia, sino construyes un capítulo escuchando a la gente, de cómo la gente vivió el conflicto. Eso es una contribución impresionante. O sea, es como es otro marco. Cambias y por supuesto que el marco siempre se puede cambiar y puedes cambiar la historia todo el tiempo, que es lo que hablaba tu otro entrevistado. Sí, los marcos los puedes cambiar todo el tiempo y por eso es la importancia de tener una memoria colectiva para no estar marcándolo. O sea, hoy día se vuelve la tortilla y mañana te lo cambia y mañana... Ya, eso es una contribución fundamental. Cómo escribes un capítulo de la historia desde quienes la sufrieron, desde el ciudadano de a pie. Esa es una cosa fundamental. Otra, yo creo que es estos espacios que se abrieron, ¿no? Espacios democráticos en donde las audiencias públicas, los testimonios que vienes y preguntas y te prestan atención. O sea, es como una comunicación que abrió el Estado pero que se cerró y que no se volvió a abrir o que no hubo el ida y vuelta. Esa es yo creo que es una contribución. Hay una serie de cosas que se han ido implementando después de la comisión. Yo creo que una de ellas, bueno, además de las reparaciones, yo creo que, y es la que más se ha demorado, que es la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que esa recién se ha dado en el 2015, imagínate, esa fue la razón por la que pedimos una comisión de la verdad, y eso porque tienen miedo de la judicialización, así de simple, pero bueno, ya está, la dirección, y eso es, creo, el camino por delante, no sé, 10, 20 años más, no lo sé, cada familia tendrá que recibir una historia de qué pasó con su desaparecido, pero yo creo que sí que se cambió un imaginario del conflicto. Primero, que sin haber leído los 9 tomos ni el informe, pero yo sí creo que quedó marcado en la sociedad peruana que este conflicto fue más grande de lo que habíamos pensado. Y fue más grande que los apagones, fue más grande que los cochebombas. Hubieron sitios en el país que se vivió una guerra de verdad, con actores armados que te mataban, que te quemaban, que te tuvieron que desplazar y tuviste que abandonar tu casa y todo, porque si te quedabas ahí te mataban. Y creo que eso sí se ha entendido. Una cosa que hemos pasado y que se queda, que es esta cosa de que somos un país dividido y lo vemos, pero desde 2 trincheras todavía. Y entonces, los de aquí y los de allá. Entonces, pero lo ha reflejado. Y yo creo que todas estas, el informe y las conclusiones reflejan que somos un país dividido y eso es una cosa
importante a seguir trabajando. Y yo creo que también hay una contribución muy importante que se puso reflectores a lo que habían sufrido las mujeres. Y eso nunca se había hecho, ni siquiera ninguna Comisión de la Verdad en el mundo. No estaba en nuestro mandato y sin embargo, y Carlos Iván fue uno de los que más empujó, era el poner reflectores que ni siquiera las organizaciones de mujeres y feministas la habían asociado al conflicto con la violencia sexual que se vivió. Tal vez en ese momento tienes que contextualizarlo porque solo se fijó en eso y el tema es mucho más complejo, pero lo que ha venido, que aunque no se ha terminado todavía el caso de Manta y Vilca, pero ha traído una serie de modificaciones en la investigación de la violencia sexual en el país. O sea, ha impactado sobre la manera en que se debe de investigar estas situaciones. Y la otra contribución es no solo mujer, sino en general las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que eso es un adquirido después de la Comisión de la Verdad, como todo lo que es la investigación forense, antropología forense, que era inexistente. También lo de salud mental era inexistente antes de la Comisión de la Verdad. Y son cosas como que sí han marcado y han contribuido en algo a avanzar como sociedad, ¿no? Mira, todas las sentencias, han dado ya 100 sentencias judiciales, 60 condenatorias, y sí ha habido entonces procesos judiciales y no hay una sola sentencia grande de violación, caso grande, en que no esté basado en el informe de la Comisión de la Verdad. Incluso las sentencias que se volvió a la Corte Suprema decidió en un momento volver a sentenciar a todos los terroristas y se hicieron más de 400 procesos judiciales que no se habían hecho con el debido proceso, los volvieron a juzgar. Y todos estos terroristas fueron juzgados basándose en la información levantada por la Comisión de la Verdad. Entonces sí hay una contribución también en la esfera judicial. Y bueno, no se diga más de memoria, ¿no? Que también ahí hay 133 sitios de memoria en el país. Muchas gracias, Sofía. Ha sido muy interesante conversar contigo y con este episodio cerramos nuestra segunda temporada de La Oruga. Nuestra tercera temporada vuelve el 22 de septiembre con la historia difícil de Daina Daquile, hija de Bárbara Daquile, ecologista y periodista, quien fuera brutalmente asesinada por Sendero Luminoso en mayo de 1989 en Huancavelica junto al ingeniero Esteban Borges Rondón. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Evox, Spotify. Gracias y hasta pronto.